objetivo es la mejora en la eficiencia y el aumento de competitividad. En algunos casos, aunque la empresa ya está totalmente privatizada, el Estado se reserva un poder de decisión extraordinario, acción de oro que se llama, que ejerce si la empresa puede tomar estrategias que afecten al interés general. Esas son las privatizaciones. En España, durante los gobiernos socialistas y durante los gobiernos del PP, han habido bastantes privatizaciones. Todas son conocidas, como en el caso de la privatización de Telefónica, que antes era pública y la vendió el Estado, o otro tipo de privatizaciones también bastante importantes, como han sido Astilleros, o como han sido empresas asturianas, ¿de acuerdo? Incluso la polémica que ha habido estos años con la sanidad, que había muchas manifestaciones, habréis visto, donde decía que la sanidad no se vende, ¿de acuerdo? O sea, que eso es la privatización. El Estado lo que hace es vender empresas públicas, ¿de acuerdo? Porque el objetivo que hace el Estado con esto es mejorar la eficiencia y aumentar la competitividad de esas empresas, ¿vale? Otra cosa son las nacionalizaciones, que es el caso contrario, que se suelen realizar en casos extremos, como suele pasar o suele ser lo más normal, la compra de bancos privados para evitar que crisis financieras dañen el sistema económico. Esto ha pasado en España en estos últimos años, con la crisis del sector financiero. El Estado ha tenido que, como se suele decir, ha tenido que salvar o ha tenido que recuperar una serie de bancos, o en este caso eran cajas, que eran privadas y las ha tenido que hacer públicas, como es el caso de Caja Castilla-La Mancha, que fue el primero, Bancaja, Caja de Valencia, ¿vale? Muchas de estas las ha unido en un nuevo banco que es Bankia. Entonces vamos a ver una serie de definiciones que os tenéis que saber de esta parte del libro, que son lo que significa desregular, que es remover esquemas regulatorios ineficaces, lo que es liberalizar, que es reducir restricciones a la competencia. Otra definición es privatizar, que es pasar al sector privado empresas públicas, y el caso contrario, nacionalizar, es pasar al sector público empresas privadas. Hay como un triángulo, pero no son lo mismo. No es igual liberalizar que desregular y, por último, que privatizar. Son cosas diferentes, ¿de acuerdo? Bueno, pasamos a hablar del sector público, como hemos dicho en este epígrafe. Entonces, el sector público interviene en la vida económica principalmente por 5 causas. Hay más causas, pero las más importantes y las que nos vamos a estudiar son estas. En primer lugar, para corregir los fallos del mercado, mejorando la eficiencia económica. El mercado no siempre funciona de una forma perfecta, como se decía con Adam Smith, ¿no? O sea, la mano invisible, que el mercado es capaz de recolocar todo, ¿vale? Lo que pasa es que no consigue esa eficiencia económica, porque existen los llamados casos de competencia imperfecta, los bienes públicos, las externalidades y la información imperfecta. Entonces, el Estado tiene que corregir estos fallos, ¿de acuerdo? Otra de las funciones del sector público es fomentar los valores sociales de la justicia y la igualdad. Aunque el mercado nos proporciona un resultado eficiente, volvemos otra vez a la mano invisible de Adam Smith, no significa que la sociedad lo admitiera como justo. La redistribución de la renta, si bien es cierto, daña la eficiencia, pero moralmente no se considera aceptable que la mayor parte de la riqueza creada vaya a parar a unas pocas manos, mientras existen personas que pasan por grandes dificultades. El Estado lo que hace es que interviene
¿de acuerdo? Y lo que hace es redistribuir. El Estado trata de proporcionar a todos los ciudadanos una red de seguridad básica integrada por sistemas de educación, sanidad, asistencia y prestaciones sociales, para que todos tengamos unos mínimos de derechos, unos mínimos de derechos que tengamos solventados, digamos, ¿vale? Que no nos falten. La tercera función del sector público es favorecer el consumo de bienes deseables y restringir el uso de males indeseables. Otras intervenciones estatales buscan imponer valores a los ciudadanos, incentivadas o incentivando conductas. Es decir, el Estado quiere que se consuman bienes deseables, por ejemplo, como la fruta, ya lo habéis visto muchas veces en televisión, cuando hacen las campañas de hay que comer al día 5 veces, hay que tomar 5 piezas de fruta, bueno. Y otras, lo que hace el Estado es penalizar una serie de bienes. Pues, por ejemplo, quieren reducir el tabaco o el alcohol, porque eso es un mal para la sociedad, ¿de acuerdo? La cuarta función es estabilizar la economía mediante políticas macroeconómicas. En las fases recesivas del ciclo económico, los ciudadanos sufren y padecen las consecuencias de la disminución de la actividad. Pues hay desempleo, menor consumo, incertidumbre. Entonces, el Estado puede y debe intervenir con una serie de políticas para mitigar estas oscilaciones que tienen los ciclos económicos, ¿de acuerdo? Los ciclos económicos tienen una serie de oscilaciones, suben y bajan, suben y bajan. Ya lo veréis más adelante. También es una función del sector público del Estado representar al país internacionalmente. El mundo, ya sabéis, cada vez es más interdependiente, las relaciones entre los países son más complejas y entonces es necesario llegar a múltiples acuerdos de todo tipo, medioambientales, comerciales, científicos, policiales, ya veis con el caso del terrorismo, ¿no? Que tienen que aunar esfuerzos todos los países, ¿vale? Pues entonces el sector público representa al país internacionalmente en todos los foros que se dan en las diferentes partes del mundo. Vamos a ver ahora, después de ver cuáles son las funciones del sector público, vamos a ver qué son los ingresos públicos y después veremos qué son los impuestos y el gasto público, ¿de acuerdo? Antes de adentrarnos en el siguiente epígrafe. Entonces, los ingresos públicos nos dice mucho sobre cómo es nuestra sociedad y lo que valora, ¿vale? Estos ingresos públicos los estudiamos en el presupuesto estatal. Los ingresos públicos, que es lo que consigue, digamos, el Estado, es como una familia. Tiene una serie de ingresos y con esos ingresos que consigue tiene que hacer frente a una serie de gastos, ¿vale? Entonces, ¿cómo consigue el Estado estos ingresos? Bueno, vamos a ver a través de cuáles son sus fuentes principales. Primero los vamos a clasificar en ingresos ordinarios e ingresos extraordinarios. Los ingresos ordinarios se obtienen de la renta de los ciudadanos. Como ciudadanos debemos pagar nuestros tributos, ¿de acuerdo? Y los ingresos extraordinarios los consigue el Estado mediante el patrimonio estatal que tiene, ¿vale? Un Estado tiene bastante patrimonio y muchas veces, pues, lo puede vender, ¿de acuerdo? O puede crear moneda, ya lo veremos. Vamos a los ingresos ordinarios. Los ingresos ordinarios, por los cuales el Estado consigue dinero, se dividen en dos, que son precios públicos y tributos. Los precios públicos se pagan voluntariamente por servicios realizados por el sector público, que también realiza el sector privado. Los tributos son ingresos públicos coactivos, es decir, que son impuestos por el Estado, no me puedo negar, pecuniarios, porque los tengo que pagar en dinero, y contributivos, es decir, destinados a financiar el gasto público. Se subdividen
en tres: las tasas, contribuciones especiales y los impuestos. Veamos qué son las tasas. Pues las tasas, la administración cobra por realizar una serie de servicios. En algunas ocasiones son obligatorios, que no presta el sector privado. Pues la tasa, por ejemplo, si me voy a presentar a unas oposiciones, tengo que pagar una tasa, ¿de acuerdo? Que es el derecho al examen. Las contribuciones especiales. Bueno, en este caso el ciudadano no solicita un servicio u obra pública, pero se beneficia directamente por el aumento del valor de su patrimonio de un modo directo. Pues, por ejemplo, una contribución especial porque van a construir al lado de mi casa el metro, ¿vale? El metro me va a beneficiar indirectamente, ¿de acuerdo? Porque, por ejemplo, mi piso va a aumentar de valor. Los impuestos, a diferencia de las tasas y las contribuciones especiales, no existe contraprestación. En los otros dos casos de los tributos hay una contraprestación, es decir, que yo pago directa o indirectamente y se me da algo a cambio. En los impuestos no, se paga en función de la capacidad económica de los ciudadanos, puesta de manifiesto. ¿Cómo se pone esa capacidad económica? Pues a través del nivel de renta, de lo que se llama el IRPF, para las personas físicas, el impuesto de la renta de personas físicas, o en el caso de las sociedades mercantiles, el impuesto de sociedades. ¿De acuerdo? Pagamos por tener una renta, pagamos por el consumo que realizamos también. Para eso está el IVA, que es el impuesto sobre el valor añadido. O pagamos también por nuestro patrimonio. Si tengo una casa, si tengo rentas, ¿vale? Si tengo tierras, que se llama el impuesto sobre el patrimonio, IP, es decir, que los impuestos se pagan en función de la capacidad económica de los ciudadanos, por su nivel de renta, por su consumo o bien por su patrimonio, ¿vale? Y estos serían los ingresos ordinarios, que es cómo recauda, la recaudación que se llama. Pero cuando esa recaudación no es suficiente para poder realizar todos los gastos, el Estado tiene que recurrir a los ingresos extraordinarios. Y estos ingresos extraordinarios provienen de tres fuentes: emisión de deuda, que son préstamos de particulares al Estado a cambio del que se perciben unos intereses, es decir, cuando el Estado no tiene dinero, vende, digamos que pide dinero a los particulares le dan dinero y a cambio el Estado se lo va a devolver a un cierto tiempo con unos intereses, ¿vale? Eso se llama la emisión de deuda pública. Otra forma de conseguir ingresos extraordinarios es mediante la venta de patrimonio, bien público o lo que hemos dicho al principio del tema, privatizando empresas, ¿de acuerdo? Cuando el Estado no tiene dinero, vende empresas, las privatiza, las pasa del sector público al sector privado. Y por último, acuñación de moneda, que se llama el señoreaje, ¿de acuerdo? Estos son los ingresos públicos. Vamos un poco a hacer más hincapié a los impuestos, para que sepáis un poquito más. Bueno, los impuestos tienen un gran poder para hacer que las personas cambien su comportamiento. Porque si aumentamos los impuestos,